Welcome back, everyone. Primero que todo, darle las gracias a la gente que se ha suscrito a este canal, porque ya desde el primer día que subí este video ya hemos duplicado los suscriptores que hay. Y muchas gracias por eso, también por los comentarios que han dado de la gente que le gusta y que suba nuevos capítulos. Bueno, habíamos quedado en esta parte la vez anterior, que dice las drogas y estupefacientes. Y vamos a leer un rato. Dice que el mayor riesgo de conducir habiendo consumido drogas está dado por el hecho de que todas ellas actúan sobre el cerebro y pueden alterar la percepción, la cognición. Cognición se refiere al razonar, la atención, el equilibrio, la coordinación, el tiempo de reacción y otras facultades requeridas para conducir de manera segura. Los efectos de cada droga específica difieren dependiendo de su mecanismo de acción, la cantidad consumida, el historial del consumidor y otros factores. Las drogas generan dependencia física y psicológica. Algunas de las drogas ilegales más consumidas en la actualidad son marihuana, cocaína, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos. El consumo de ellas, además de constituir un riesgo para su salud, conllevan peligros reales al conducir bajo sus efectos, por lo que es necesario conocer estos riesgos. Primero, la marihuana. Se clasifica como un depresor alucinógeno. No es estimulante. Sus efectos en el organismo son de rápida aparición y varían según la dosis y el tipo de marihuana y el estado del individuo, tanto físico como anímico. Las principales consecuencias de su consumo son: se altera la percepción del entorno, como por ejemplo los colores. Se altera la percepción del tiempo, del espacio y de la velocidad. Se calculan peor las distancias. Cuesta mantener la concentración, por lo que existe una gran probabilidad de tener una distracción al volante. Aumenta el tiempo de reacción y por ende la distancia de detención ante una situación de riesgo. Produce fuertes somnolencias. La otra es la cocaína, dice, que es un estimulante cuyos principales efectos son: produce un comportamiento más competitivo e incluso agresivo. El comportamiento de quien la consume puede volverse impulsivo, lo que provoca cometer grandes errores al volante. Se sobreestiman las capacidades, lo que conlleva asumir mayores niveles de riesgo, cometiendo más infracciones y conduciendo de forma peligrosa. La percepción del entorno se ve alterada y disminuye la capacidad de concentración, pudiendo sufrir distracciones fácilmente. Pasta base. Los efectos de fumar pasta base de cocaína dependen de tipo de preparación, dosis, frecuencia del consumo, impurezas y adulteraciones que contenga, entre otras. El efecto después de fumar es rápido e intenso. Aparece en un lapso de segundos y dura algunos minutos. Al consumirla se pueden distinguir 4 etapas. La etapa de euforia, que se caracteriza por un estado de euforia, disminución de inhibiciones, sensación de placer, éxtasis, intensificación del estado de ánimo, cambio de los niveles de atención, hiperexcitabilidad, falsa sensación de capacidad y competencia, aceleración de los procesos de pensamiento, disminución de hambre, sueño y fatiga. Segundo, la etapa de disforia, sensación de angustia, depresión, inseguridad, tristeza, apatía, entre otros. También se produce un deseo incontenible de seguir fumando. Tercero, etapa en que la persona empieza el consumo ininterrumpido, cuando aún tiene dosis en la sangre, para evitar la disforia, o la etapa anterior. La última etapa dice que es la etapa de psicosis y alucinaciones, en la cual hay una pérdida del contacto con la realidad, la que puede darse después de días o incluso semanas del consumo, pudiendo durar semanas o meses. Se sufren alucinaciones sensoriales que pueden ser visuales, auditivas, olfatorias o cutáneas. En todas sus etapas los riesgos para la conducción son altos y evidentes. Entre los efectos físicos destacan la falta de coordinación, mareos, dilatación de pupila,
temblores, náuseas y vómito. Éxtasis. Es posible experimentar ilusiones ópticas como flashes en la periferia del campo visual, lo que podría ocasionar la acción de maniobras evasivas bruscas y peligrosas. El éxtasis puede generar las siguientes manifestaciones: periodos de mayor sensibilidad a la luz, por lo tanto mayor tendencia al deslumbramiento o fotofobia, o episodios de visión borrosa, dificultad para mantener la concentración, episodios de depresión o ansiedad, y una vez que desaparecen los síntomas, periodos de agotamiento físico y mental. Como resumen, acá les voy a dejar este cuadro. Bueno, como decía, a modo resumen se presenta este cuadro en el cual se comparan los 4 tipos de sustancias que acabamos de leer, como son la marihuana, la cocaína, el éxtasis y la pasta base. Los efectos fisiológicos que se producen en el organismo, quiere decir, como la dificultad de atención, presente en todas. Y lo único que hay que destacar acá, ahí ustedes pueden leer los efectos, que la impulsividad la producen todas las sustancias menos la marihuana. Y por el otro lado, las manifestaciones en la conducción, que, bueno, ustedes pueden poner pausa y lo analicen bien para no alargar este video. Bueno, de lo anterior se puede concluir: si ha consumido cualquier droga, no conduzca. Siempre debe recordar que no hay consumo sin riesgo. Sepa que esperar a que los efectos desaparezcan o se aminoren no es una solución. Los efectos demoran mucho tiempo en desaparecer. Enfermedades y fármacos. Entre las drogas que aumentan el estado de vigilia se encuentran también las anfetaminas. Estas producen un exceso de actividad y buen humor, que por lo general trae como consecuencia una efímera y fuerte sensación de autoconfianza. Al poco tiempo, su consumo tiene efectos tales como irritación y falta de capacidad de concentración. Los agentes somníferos, al igual que los sedantes, pertenecen al grupo de productos que reducen el estado de vigilia. Su consumo produce una sensación de relajamiento y amodorramiento. Cuando son consumidos durante largo tiempo, con frecuencia provocan en la persona una especie de apatía y en casos extremos pueden conducir a la inconsciencia. Riesgos de enfermedades y medicamentos en la conducción. Cada día existe mayor conciencia social de los riesgos que conlleva conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Sin embargo, se desconoce la inseguridad de conducir bajo los efectos de muchos medicamentos. Tampoco se tiene conciencia de los riesgos que puede tener una determinada enfermedad a la hora de conducir un vehículo. Algunos medicamentos disminuyen la tensión y aumentan el tiempo de reacción al conducir. Con mayor o menor frecuencia, todos han sufrido y probablemente seguirán sufriendo enfermedades. No todas ellas revisten los mismos riesgos para la conducción. Por ejemplo, los trastornos neurológicos son los que tienen mayor riesgo de ocurrencia de accidentes, seguido de adicciones a medicamentos, entre paréntesis, de forma similar a la adicción a drogas. Y la diabetes. Otras patologías que revisten riesgos en la conducción son las enfermedades cardiovasculares, problemas en el sistema motor, artritis, dificultades para escuchar y algunos problemas de visión. Si usted tiene alguna enfermedad, es su responsabilidad preguntar a su médico tratante acerca de las consecuencias y riesgos de conducir con su patología. Esto le permitirá tomar las precauciones necesarias para evitar sufrir un accidente. De la misma manera, si debe ingerir medicamentos por prescripción médica, debe informarse sobre los posibles efectos de los mismos en la conducción, consultando a su médico tratante o leyendo la información que se encuentra en el prospecto del medicamento o el folletito. Enfermedades que pueden afectar la conducción. El conducir un vehículo con seguridad requiere de toda nuestra concentración y de poder reaccionar adecuadamente ante situaciones de riesgo, por lo que es necesario que nuestras capacidades estén en buen estado. Acá se muestra otro cuadro en el cual aparecen las enfermedades con mayor riesgo de afectar nuestras capacidades para conducir un vehículo.
Se clasifican en grupos de las enfermedades cardíacas, respiratorias y trastornos neurológicos y o mentales, que ustedes pueden poner pausa y los pueden analizar a fondo. Dice, si usted tiene una enfermedad crónica puede disminuir el riesgo de sufrir un accidente. ¿Cómo? Conociendo bien su enfermedad, conociendo los efectos secundarios de los medicamentos que consume, sabiendo reconocer los síntomas de una crisis y sabiendo cómo actuar, evitando situaciones desencadenadas por una crisis, evitando conducir durante una crisis o una fase aguda de la enfermedad, no modificando ni abandonando el tratamiento sin prescripción médica, no consumiendo alcohol mientras consuma medicamentos y consultando con su médico tratante los riesgos de su patología para una conducción segura. Alergias respiratorias. Los síntomas más frecuentes de una alergia respiratoria son muy similares a los de un resfrío común. Necesidad constante de sonarse la nariz, ojos llorosos, visión borrosa, estornudos, fatiga y dolores de cabeza, entre otros. Son tan cotidianos que no se percibe lo peligroso que pueden ser a la hora de conducir. Hay antecedentes de que alguno de estos síntomas podrían llegar a producir errores en el cálculo de las distancias y una menor capacidad para mantener la concentración en el tránsito, entre otros. En relación a lo de resfrío, me recuerdo hace unas semanas que hubo un accidente de un bus que era de 2 pisos, que se volteó, si no me equivoco, y surgió el tema de que eran peligrosos esos tipos de buses para este país, etcétera, y se llegó a decir que hasta por estornudar uno podía girar el volante y ya desestabilizaba ese tipo de bus. Volviendo al tema, dice: además, los antihistamínicos ingeridos habitualmente para aliviar estos síntomas pueden provocar una mayor somnolencia al volante. Es importante saber que esta enfermedad puede afectar gravemente la seguridad al conducir. En un viaje por carretera circulando a 90 km por hora, durante un estornudo de un segundo de duración, el vehículo recorre unos 25 metros sin que se pueda estar atento a las condiciones de la vía. ¿Cuántos metros se podrían llegar a recorrer durante más de 10 estornudos? Usted puede sacar sus conclusiones. Consejos útiles para conductores alérgicos. Intentar no abrir las ventanas durante la conducción. Las corrientes de aire pueden aumentar las crisis ya que contienen polen. Cuidado con el uso de aire acondicionado. Los chorros de aire directo podrían provocar crisis alérgicas. Mantener limpios los conductos de ventilación y el interior del vehículo. Hacer limpiezas con frecuencia, en particular si transporta animales. Intentar no realizar viajes demasiado largos. De no ser posible, consultar a su médico tratante la posibilidad de variar los medicamentos o de retrasar una dosis. Usar lentes de sol ya que protegen los ojos de alérgenos. Evitar conducir al amanecer o por zonas húmedas ya que en ambos casos se producen grandes concentraciones de polen. Y por último, no automedicarse, consultar siempre a su médico. Consejos de amigos y familiares pueden no recomendar el medicamento más adecuado. Bueno, esta fue la siguiente parte que no recuerdo qué número es, pero para la próxima continuamos con el estrés. Y sugerirles que si les gusta o para terminar este libro, que se suscriban al canal, le den me gusta y comenten, no sé, cualquier pensamiento de ustedes y así podemos tener un feedback. See you in the next video. Bye.